la diáspora y la judeofobia. Posiblemente no acabe hoy con la judeofobia, el próximo día seguiremos. ¿Por qué se odia al judío? ¿Por qué el judío es perseguido eternamente en la historia, no? Déjame explicar primero. Precisamente es lo que voy a explicar. Y nuevamente repito la palabra. La palabra antisemita es la palabra antisemita es una palabra incorrecta, a no ser que quieras meter a los árabes también. Los árabes son semitas. La palabra correcta es judeofobia, el odio al judío. El odio al judío que lamentablemente está volviendo, ¿no? Lamentablemente está volviendo. Pues vamos a ver varias cosas hoy. Uno, el otro día expliqué con bastante profundidad las diferencias entre el cristianismo y la ruptura con el judaísmo. Dos, cómo este pueblo judío pierde el territorio y lo que les une va a ser la religión y la tradición. Y tres, cómo se van a dispersar por todo el mundo y cómo prácticamente todos los gobiernos, países, estados, monarquías van a dictar leyes contra ellos, que es la judeofobia, ¿no? Desde el principio. Cosa que todavía existe, la judeofobia, ¿eh? Hoy en día la judeofobia está disfrazada de antisionismo. Realmente, bueno, creo que lo comenté algún día, no me importa reconocerlo. Yo estoy trabajando para la Embajada de Israel y, bueno, por varios motivos. Y una de las cuestiones que más me duele y más me preocupa es cómo se intenta disfrazar el odio de razón, sobre todo en España, sobre todo en España, la izquierda española. Una cosa asombrosa, ¿no? Especialmente cuando, no sé si ustedes lo saben, pero la mayor parte de la gente de Israel, excepto los ultraortodoxos, tienen un perfil socialdemócrata. Les recuerdo que hay dos experiencias socialistas que el único lugar donde han funcionado es en Israel. Una, el kibutz. Los kibutz son colectivistas. Es el marxismo en estado puro y funcionó. Y el primer partido político que en el año 48 creó el Estado de Israel era el Partido Socialista israelí. Se llama MAPEI, el MAPEI. Bueno, ya llegaremos a ello. Por tanto, hoy es un día para entender o para intentar comprender por qué se excluye el cristianismo y el judaísmo y después esta diáspora hasta dónde va a llegar. Fíjense que nosotros somos de una cultura que definimos como judeocristiana, y es verdad, ¿eh? Como judeocristiana. No me hablo de fe, hablo de cultura y antropología. Sin embargo, hay un problema teológico muy fuerte entre judaísmo y cristianismo. Y esto lo van a entender muy rápidamente y es muy sencillo. Los judíos no pueden aceptar la divinidad de Jesús. No pueden aceptarla. Porque si Jesús es un hombre creado por Dios, pues desaparece el postulado básico de su creencia. Y por otra parte, los cristianos tampoco podemos admitir que Jesús fuera algo menos que Dios, porque si admitimos eso, no somos cristianos. Por lo tanto, teológicamente se excluye desde un punto de vista del reconocimiento de la figura de Jesús. Jesús para para los judíos es un profeta, punto. Y además un profeta no siempre bien reconocido. Para nosotros, o para los que somos cristianos, católicos, y los cristianos en general, los judíos, Jesús es Dios. O sea, es el Hijo de Dios, son hombres, uno y tríneo. Es decir, no podemos pensar de una forma diferente, ¿no? Porque si Cristo es Dios, el judaísmo es falso. Si Cristo es Dios, el judaísmo es falso. No olvidéis que para los judíos la llegada del Mesías no es el Hijo de Dios, es Dios. ¿Entiende la gran diferencia? Por tanto, cada fe va a representar una amenaza para la otra, una amenaza para la otra. Más allá de eso, las cuestiones litúrgicas, las cuestiones, digamos, trascendentales, en muchos casos son muy parecidas. De hecho, nosotros todavía tenemos nuestra Biblia, los 5 libros del Pentateuco, que representan para los católicos la raíz judeocristiana. Sin embargo, los protestantes no, ¿eh? Los protestantes no consideran como libros sagrados el Antiguo Testamento. No sé si ustedes han estado en algún hotel en Alemania o en el Reino Unido, algunos sitios que siempre hay un evangelio en las mesillas. Fíjense cómo no es el evangelio y no aparece nunca el Antiguo Testamento. Siempre cuando les pase eso o suceda eso, realmente estamos en un lugar de fe protestante, ¿no? Fíjense también que también incorporamos los cristianos algo nuevo y es la autoridad eclesiástica, el Papa frente al tribunal eclesiástico, que es diferente, que es lo que se va a llamar el Sanedrín. Y hay un personaje fundamental para entender
la ruptura que es San Pablo. San Pablo no ha hablado mucho todavía, pero es fundamental. San Pablo, ¿ustedes saben por qué San Pablo es judío? Porque él nace romano. Él nace romano y griego. Es decir, cuando Pablo nace hacia el año 7 después de Cristo, él muere en el 61, ¿no? El 61. En 71, perdón. Es una persona que es perseguidor de cristianos. Va a ser publicano, recaudador de impuestos. ¿Y por qué romano? ¿Por qué romano y por qué se hace cristiano? Porque era judío griego. Bien, es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, es historia, pero también puede ser elección por parte del Señor. ¿Por qué el Señor elige a Pablo? Pablo tiene un padre que se llama Emilio. El padre de Pablo, de San Pablo, era decurión. No se conocen el cargo de decurión. Decurión es un cargo romano que es algo así como el encargado de que la ciudad esté, digamos, saludable, que esté una ciudad higienizada. El decurión es como una especie de asuntos públicos de la ciudad. Y una de las funciones del decurión es embellecimiento de la ciudad. El embellecimiento de la ciudad. En griego se llama evergetes. Una palabra preciosa, Evergetes. Bueno, a mí me parece. Evergetes. El padre de Pablo es, por tanto, un decurión. Y cuando Pablo es niño, su padre recibe el mandato de Marco Antonio de embellecer la ciudad de Tarso, que es donde nace Pablo. ¿Y por qué tiene que embellecer la ciudad de Tarso? Porque Marco Antonio va a encontrarse con Cleopatra en Tarso. Hoy en día Tarso es una ciudad muy pequeñita. El nombre en turco es Aydin. Seguro que lo han visto porque lamentablemente quedó muy destruida en el último terremoto. Es que se nos ha olvidado ya el terremoto de Turquía, pero el terremoto de Turquía ha provocado, yo estuve en Estambul hace 2 meses más o menos, un movimiento interno dentro de Turquía de 8 millones de personas, ¿eh? Y 140.000 muertos. Es una tragedia lo que ha sucedido. Una tragedia. Bueno, el caso es que Tarso es una ciudad que es embellecida por el padre. Marco Antonio recibe a Cleopatra. Cleopatra se presenta pues muy discretita, con leones, tigres, elefantes, una flota de barcos, ¿no? Y Marco Antonio, que es cuñado de Augusto, no olvidéis esto, ¿eh? Cuñado de Augusto, está casado con la hermana de Augusto, que se llama Julia, queda enamorado de Marco Antonio, se enamora de Cleopatra de verdad. De hecho, y ella de él. Marco Antonio, en agradecimiento a Emilio por el embellecimiento de la ciudad, le concede la ciudadanía romana. Por eso Pablo es romano, porque se hereda la ciudadanía. Y va a tener 3 condiciones perfectas para difundir el cristianismo. Es griego, de cultura y habla el idioma. Es romano, habla el latín, por lo tanto tiene las capacidades lingüísticas para la palabra. Es judío, por tanto habla hebreo. Y además, al ser romano, puede moverse libremente por el imperio. Tiene libertad de movimientos, cosa que no tienen otros pueblos, ¿no? Otros pueblos. Todo el mundo conoce la conversión de San Pablo, no voy a incidir mucho más en ello, pero es uno de los momentos esenciales del cristianismo. Y en el camino de Damasco, bueno, antes de llegar a Damasco, el Señor se le aparece en el oasis y en el camino de Damasco él cae del caballo. De hecho, es una expresión que se dice caerse del caballo, ¿verdad? Cuando cae del caballo Pablo, la historia dice que no dice qué ha pasado. Dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Es decir, usted imagínese que va a cruzar la calle y se tropieza. Pues nos acordamos del alcalde, ¿verdad? Esto está mal pavimentado. Imagínate que te caes en la calle y dices, ¡pumba! Señor, ¿qué quieres de mí? Te llevan al manicomio, ¿no? Bueno, pues San Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Se produce en ese momento la ciencia infusa. La ciencia infusa. Y es que el conocimiento, de una forma prácticamente divina, se introduce en Pablo. Y Pablo entra en Damasco y nada más entra en Damasco va a casa de Ananías. Pierde la vista 3 días. Dice la historia que durante 3 días quedó ciego. Obviamente esto es parte de la teología, ¿no? Porque él viene de la oscuridad, el paganismo y el judaísmo, a la luz que es el cristianismo. Por eso esos 3 días, digamos, de ceguera. Ananías, además, era un distribuidor de pescado, que tiene mucho también con el nombre de Cristo. ¿Ustedes saben que Cristo significa pez?
Por tanto, es una simbología. Bueno, Pablo, por tanto, se convierte al cristianismo, abandona el judaísmo, abandona el cargo de, ¿cómo se dice?, de recaudar impuestos y empieza a predicar la palabra de Cristo. Pero Pablo no conoce a Cristo, nunca le conoció. Nunca le conoció. Cuando Pablo ya se convierte al cristianismo, ha muerto ya Cristo. Y ha resucitado, obviamente. Y además ya se ha producido la persecución de los apóstoles. El primer apóstol al que matan es a San Felipe, que lo matan en... Qué mala memoria tengo. Hierápolis, que es una ciudad que hoy en día se llama Pamukkale. Seguro que han visto esas ciudades que son como una especie de piscinas. Pamukkale, en Turquía. Hoy es Turquía, sí. Es que Tarso está en Turquía. Pamukkale en turco significa castillos de algodón. Pamuk es algodón. De hecho, hay un famoso escritor, Orhan Pamuk, Orhan Algodón, y uno de los bancos más importantes de Turquía se llama Pamuk Bankasy. Bueno, Pablo, por tanto, empieza a predicar el Evangelio, pero no ha conocido a Cristo y consigue conversiones. Y se produce un hecho muy importante, y es que Pedro y Santiago el Mayor le llaman. Están en Jerusalén. Y es el primer concilio, ¿eh? El concilio es el concilio es un concilio menor, se llama concilio menor, entre Santiago, Pablo y Pedro. Hay 21 concilios en la iglesia. Ese es el primero. Concilio significa reunión. Y Pablo tiene que dar cuentas a Santiago y a Pedro de lo que está diciendo. En Jerusalén. Concilio de Jerusalén. Años 70. Justo en plena destrucción de la ciudad, prácticamente se reúnen, ¿eh? Y le pregunta Pablo a Pablo, ¿qué estás contando? Y de una forma casi milagrosa, Pablo, sin haber conocido a Cristo, como dice la carta de Pedro, habla por boca de Cristo. Es decir, dice lo mismo. O sea, sin haberlo conocido, tiene el conocimiento. Se quedan fascinados, ¿no?, con el hecho. Y se produce una de las grandes discusiones entre Pedro y Pablo. Pedro, sin duda, bueno, saben que Pedro tampoco era su nombre. Se va a convertir. Pedro es piedra, significa Pedro. Tú eres Pedro, supraístan Petran, edificad iglesia mean. Tú eres Pedro como esta piedra, y sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Pablo también cambia su nombre. Pablo no significaba Pablo, él se llama Saulo, pero él era bajito de tamaño y además era Paulus, pequeño ante la obra de Dios. Por eso él va a decidir cambiar su nombre. Todos cambian los nombres, ¿eh? Parte del bautismo. Por eso los cristianos no podemos tener nombres que no sean de santos. Podemos tenerlos, pero es una incoherencia. Bueno, hay nombres que os voy a contar, y saben ustedes mi manía con los nombres, ¿no? Porque eso demuestra que la infancia no está protegida. El otro día, bueno, hace poco tiempo, y no lo voy a decir la empresa muy importante, la directora de recursos humanos se llamaba Vanessa. Es que las Vanessas han llegado ya al poder, ¿eh? Directora de uno de los despachos más importantes de abogados de España, ¿eh? ¿Y saben ustedes que el nombre de Vanessa es un nombre inventado? Vanessa se lo inventa un tal, se lo dije además a la chica para ver si se convertía en una María, en una Carmen, algo normalito, ¿no? Pues no, sigue siendo Vanessa Izquierdo encima. Pues se podía llamar Carmen Derecha, pues no, Vanessa Izquierdo, lo tenía todo el angelito. Bueno, es muy empoderadita además. Bueno, el nombre de Vanessa lo crea Johann Swift, un literato del siglo XVIII norteamericano, bueno, británico en ese momento, el seudónimo de su amante, que se llamaba Esther. Van Esther, señora Esther en holandés, porque era de origen holandés. De Van Est se queda el nombre de Vanessa hasta nuestros días. Pobrecito, ¿verdad? Sí. Es verdad que este escritor también le pone Vanessa porque hay una... ¿Cómo se llama la madre de César Borgia? Vanozza Caetani. Vanozza Caetani se parece a Vanessa. Y como esta Esther era muy mala, como la madre de César Borgia, se inspira en el nombre para ponerle Vanessa. No sé si conocían, lo de Vanessa no es un nombre. Igual que Segurni. Segurni no es un nombre. Yo me acuerdo una vez que mi hijo hizo un intercambio, murió de Canadá, y iba con una amiga, fuimos a casa de mis padres y le presentamos a esa chica de Canadá, a mi madre. Dice, ¿cómo se llama tu amiga? Segurni. Y mi madre, ¿cómo? Sigurni, dice, eso no es un nombre. Delante de ella, ¿eh? Que sí, mamá, que es un nombre, que no es un nombre, que no. ¿Cuál es el nombre Sigurni? Bueno, pues para casos difíciles como el tuyo, pues se llama María, yo qué sé. Bueno, Pablo toma una decisión muy importante junto con Pedro. ¿A quién hay que convertir?
Esto es lo más importante. Aquí hay que convertir. Pedro es partidario de convertir solamente a los judíos. A los judíos. Pablo no. Pablo dice que hay que convertir a todos. Por eso se llama el apóstol de los gentiles, apóstol de las gentes. Y ahí así es irreconciliable la unión con los judíos. Porque si el judío es el pueblo elegido, podía ser judeo-cristiano. Pero cuando se va a convertir a sirios, a persas, a cualquier otro pueblo, a romanos, pues ya el judaísmo pierde su esencia de pueblo elegido, porque es un pueblo universal, es católico. Por eso es tan importante la obra de Pablo. Por eso, entre las cuestiones teológicas y la cuestión de Pablo, ya la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo no tiene vuelta, ¿eh? Por eso a Pablo lo matan en Roma. ¿Nunca se han preguntado por qué a Pablo lo matan en Roma si lo apresan en Jerusalén? Bueno, Pablo es un provocador. A Pablo, no sé si conocen la historia, pero va a estar 13 veces apaleado. Lo apalean 13 veces. Se convierte en un deporte nacional. Es como expulsar a los jesuitas, los borbones, un deporte nacional. De hecho, yo estuve con vosotros en un sitio donde le apalean, en Chipre. ¿Os acordáis? En Pafos, en Iconio, en Atenas, en Éfeso. Claro, en Éfeso se presenta y dice, vuestros dioses, ninguno bueno, el bueno es el mío. Pues, hombre, pues claro, pues es que es un provocador también, ¿no? Y al final lo matan en Roma, y como es romano, no lo pueden matar dentro de la ciudad, lo matan fuera de los muros. Por eso la basílica se llama San Pablo, extramuros, está fuera de los muros. Por eso se llama así la basílica donde matan Es muy interesante toda la historia de Pablo, ¿eh? De hecho, tiene un obelisco impresionante para identificarlo desde lejos en la vía Ostiense, la basílica donde Pablo está sus huesos enterrados, ¿no? Están enterrados en Roma. Por lo tanto, el derrumbe del judeocristianismo es teológico, territorial, político y sobre todo es la desaparición de los celotes. Es decir, a partir de la caída de Jerusalén, ya toda la cuestión judía se basa en la fe, no en un movimiento político, que son los celotes, no en un movimiento terrorista, que son los celotes, no en un movimiento militar, no, no. A partir de la caída de la diáspora es la catedocracia, el poder de la cátedra, el poder de los sabios, es el poder de los rabinos. El rabino es el que va a ser el dirigente de cada comunidad en cada parte del mundo. Por lo tanto, hay un fracaso del judaísmo y es que la concentración del judaísmo ¿en qué va a ser? En la Torá, que se convierte no solamente en fe, sino en ley. Claro, en ley. Y además, no queda otra cosa más que la Torá. Por eso, el judaísmo en sí mismo va a ser riguroso con la Torá. Lo que les une es la Torá y el hebreo. Es maravilloso lo que va a suceder. 2000 años dispersos mantienen el idioma y mantienen los libros sagrados. Ahora bien, estos libros sagrados, que es la Torá, van a incrementarse con adaptaciones de leyes y principios a través de la diáspora. Porque los judíos van a llegar a todas partes del mundo y van a introducir costumbres, ritos propios de cada comunidad. Todo eso se llama Misná. Misná. La Misná es la recopilación de la tradición judía en la diáspora. La Misná más la Torá es el Talmud. O sea, la Torá es parte del Talmud. Seguro que lo han escuchado muchas veces la palabra Talmud, ¿verdad? Talmud es como los libros sagrados, que es la Misná y la Torá. Son los dos libros sagrados del judaísmo que se encuentran en cualquier sinagoga. Otra cosa importante, la sinagoga pasa de ser un lugar de reunión civil a ser un lugar de reunión religioso. Porque como desaparece el templo, las sinagogas se convierten en lugares religiosos. Hasta ese momento, acordaros que el único lugar religioso es el templo. A partir de ahora, también van a ser la sinagoga, ¿no? Por eso es tan interesante cómo la Torá se convierte en un sistema de teología moral y en una ley comunitaria. En una ley comunitaria. ¿Quién va a ser la persona esencial? El rabino. El rabino y la sinagoga se convierten en las instituciones normativas del judío. La Academia de Yahvé, por tanto, es la sinagoga, porque el templo ha desaparecido, como he dicho antes, ¿no? Y además, muy importante, el judaísmo muestra una reacción contra la violencia. La violencia. Es decir, la violencia de Bar Kokhba, la violencia de los celotes ha llevado a la destrucción. Y se introduce en la Misná un principio
que os voy a leer literalmente. No te apresures a derribar los altares de los gentiles, no sea que te veas obligado a reconstruirlos con tus propias manos. Es decir, no desafíes a otro poder, porque si no vas a ser derrotado y vas a tener que reconstruir tú lo que has destruido. Y a partir de ese momento, esto es palabra de un rabino muy famoso del siglo I, que es Jonathan. Jonathan, o Jonatán. La palabra Jonatán es el hijo del perdón. Bueno, da igual. La cuestión de este momento es que a partir de ese momento el judaísmo es pacifista. No se enfrenta violentamente a cualquier poder. Y dos, muy importante, no es proselitista. No quiere convencer al otro de la conversión. Ya en su raíz lo era, pero en su esencia ahora va a ser fundamental. Igual que Pablo ha convertido a los judíos en cristianos, los judíos no quieren convertir a nadie, que se convierta a sí mismo y que pida su entrada en la fe judía. Por eso el judaísmo no tiene misioneros. No tiene misioneros. Fijaros que el cristianismo se ha expandido a través de las misiones o a través de las órdenes religiosas, ¿no? Igual que el mundo musulmán. El mundo musulmán sí tiene misioneros. No se llaman misioneros, se llaman de otra forma, ¿no? Pero en el año 622, cuando se crea el Islam, en un siglo, el Islam está en todo Oriente, por las misiones musulmanas. Una de las vías más importantes para la conversión del Islam es la ruta de la seda. A través de las rutas de la seda se expande el Islam. A través del cristianismo se expande la fe de Cristo. A través de la llegada de España a América se expande la fe cristiana en América. Eso no existe en el mundo judío. Eso explica que sea una minoría en cualquier parte. Hoy en día el número de judíos en el mundo se calcula que son 20 millones. Pero es un cálculo no exacto. Si no hubiera sido por la Shoah, por el genocidio en la Segunda Guerra Mundial, serían 32, 34 millones. En términos absolutos no es mucho, pero en términos relativos es prácticamente el 40% de lo que sería la población. Por eso, el cambio va a ser cultural de una forma tremenda, ¿verdad? La mayoría de los rabinos son pobres. Esto es importante también. El rabino vive de las ayudas de la comunidad. Y no solamente tienen que tener su propia fe, tienen sus propios colegios, sus propias escuelas para los niños, ¿no? Las Sheivas se llaman. ¿Habéis visto esta serie ya que se llama, ¿cómo se llama? Shatil, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, que son varios capítulos de un barrio en Jerusalén. Steshil. Es una película magnífica, una serie magnífica. Steshil, ¿cómo es la...? Sí, sí, Netflix. No sé si es Netflix o Movistar. Que salen las yeshivas. Yeshiva significa colegio. Steshil, sí. Yeshiva son los colegios. Bueno, pues los rabinos son los maestros, que rabí significa maestro. Pero no solamente de la fe, es que tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender a leer, tienen que aprender, bueno, son los profesores, ¿no? Y además, normalmente los rabinos además van a ser los que van a compendiar la historia judía, la historia judía. Por eso va a ser muy importante el estrato oral, la ley oral, cómo se convierte después en ley escrita, ¿verdad? Por eso es tan importante todo lo que se está produciendo en la diáspora, todo lo que está produciendo en este momento. Y además, otra cosa muy importante que se hereda de la diáspora es la idea del carácter sagrado de la vida humana. La idea del carácter sagrado de la vida humana. Igual que los judíos han matado en su revolución, a partir de ahora, la vida humana es sagrada. Por eso es, dentro de las tres religiones, la más punitiva con el suicidio, la más punitiva con el asesinato. Mira, os voy a contar una cosa del año 1986, cuando mataron a Rabin, ¿os acordáis? Hay un presidente judío, israelí, perdón, primer ministro, que fue asesinado por un judío. Por un judío, sí, fue un terrorista, un ultraortodoxo judío que mató a Rabin. Independientemente de la conmoción política de que maten al primer ministro, la conmoción religiosa que supone que un judío mate a otro. Es una cosa que todavía se recuerda como algo absolutamente fuera de la tradición judía. Un judío no puede matar a otro.
Es una especie de anatema, ¿no? De anatema. Por eso, el carácter sagrado de la vida humana va a ser el precepto esencial de la ética judía. Claro, la diáspora crea otro tipo de ética, ¿no? La ética judía. Y por eso el judaísmo nunca tuvo esclavitud. Nunca. Ya nunca la tuvo antes, pero a partir de ahora no solamente no es esclavo, sino es antiesclavista. Denuncia a los esclavistas. Porque si la vida es sagrada, la esclavitud no puede contemplarse en el judaísmo, ¿no? Paradójicamente, muchos judíos son esclavizados. Muchos judíos son esclavizados, ¿no? Y además, otra cosa muy interesante en la ética judía, esto es interesante cuando cuando conoce bien Israel, es la obligación del judío de conservarse sano y en buenas condiciones físicas. ¿Sí? Si mi vida pertenece al Señor, mi vida es un templo y el templo tengo que mantenerlo. Por eso tengo que estar sano. Tengo que estar sano. No sé, hay dos cosas, hay dos cosas muy curiosas en Israel. Israel es el país con menor número de abandono escolar del mundo y el país con menos obesidad del mundo. Y tiene que ver con el precepto judío. Es decir, o sea, si yo me abandono, no es que me estoy abandonando para mi mujer o para mi esposo o para mi familia. No, es que me estoy abandonando ante Dios. Es un principio fundamental, ¿eh? Y nos parece mentira, ¿no? Bueno, es verdad también que el cristianismo también lo recoge, ¿eh? El cristianismo también lo recoge exactamente igual, exactamente igual. Lo que pasa es que el cristianismo tiene una cosa que es el arrepentimiento y la confesión, como decía este Constantino, una vida para pecar, un instante para arrepentirse, ¿no? Y además, esto va nuevamente contra un principio religioso cristiano, que es la mortificación. Los cristianos, bueno, hay muchos cristianos que se han mortificado y todavía algunas órdenes religiosas tienen la mortificación, ¿verdad? El cilicio, el maltratar a mi cuerpo. Esto es anatema para los judíos, porque si el cuerpo es algo de Yahvé, yo no puedo mortificarle. Por eso, abstenerse, por ejemplo, de tomar vino, como hacían los cristianos, es pecado, porque el vino es bueno para el alma. Por eso, si os dais cuenta, los islámicos van a romper con los judíos en esto. Mahoma prohíbe el alcohol. Sin embargo, ambas religiones, el judaísmo y el islamismo, prohíben el cerdo. Pero eso tiene que ver con la triquinosis, ¿eh? Usted lo entiende perfectamente esto. No tiene que ver, porque hay que entender que son unas religiones que nacen en un lugar, bueno, pues donde la triquinosis era muy habitual por las condiciones climáticas y por la idea. Y también el vino tiene una explicación muy sustancial, ¿eh? Especialmente en la diáspora, especialmente en la diáspora, igual que la cerveza. Ya sé que esto que voy a decir es motivo de mofa, pero el vino y la cerveza es mucho más sano que el agua, porque están fermentados. Es decir, hoy en día hay depuradoras, ¿no? Hoy hay depuradoras, pero en el siglo II, ¿qué era más seguro de beber? ¿Vino o cerveza? ¿Vino o cerveza? Por eso la cerveza va a surgir como artículo de primera necesidad en toda la cultura germánica. Bueno, y en la cultura madrileña, Mau. No, no, creo que comenté en esta clase una vez por qué la cerveza se llama cerveza. Es el único país del mundo donde se llama cerveza. En todas partes, bière, birra, beer. En la definición francesa, cerveza, sirve esa, ¿no? Por eso, fijaros cómo se va a cambiar. Por ejemplo, es impensable, bueno, hay muchos judíos laicos que no son tan fieles a esto. Es impensable los vegetarianos. Impensable. Es impensable los veganos. ¿Pero ustedes se imaginan en Auschwitz un vegano? No, a mí por favor me lo pone de soja. ¿Eh? ¿Que en Auschwitz? Nada, podía ser vegano. Mira, hay un refrán turco muy bueno que dice, cuando ruge el tigre no hay burro con reumatismo. Es buenísimo. Dice, no, yo es que soy vegano, celíaco, porcino, inclusivo y además vulnerable. Ya verás tú cómo te vas a poner como... Ay, madre mía, qué pena de Mili, qué pena de Mili. Obviamente el suicidio
va a ser sacrilegio y un pecado, ¿no? Por eso es tan grave el Holocausto. Fíjese que los judíos en el Holocausto van a sufrir, obviamente, la persecución, pero los alemanes, o los nacionalsocialistas, perdón, van a cometer una perversión tremenda y es convertir al judío en raza. En raza. No hay raza judía, ¿eh? Pero los judíos van a ser tratados por los nazis como raza. Por eso hay leyes raciales. Es una auténtica perversión, porque al ser tratados como raza, son exterminados como raza, no como fe. Y además son incinerados y quemados sus cuerpos para que no resuciten. Otra cosa es que es más económico en términos de hacerlo. Os recomiendo una película maravillosa que se llama La Solución Final, de Kenneth Branagh, sobre cómo se lleva a cabo el 20 de enero del 42 en Wannsee la decisión de exterminar a los judíos. Y la decisión va a ser, por una parte, política, pero por otra parte, digamos, de exterminio de la fe, exterminio de la raza. Ahí va a tener mucho que ver un tal Eichmann. No olvides que Eichmann hablaba yiddish, ¿eh? Eichmann hablaba yiddish. Por eso es tan importante el Holocausto, ¿no? Hay un refrán muy bonito en Israel que dice, si mientras un niño siga vivo, seguirá vivo Israel. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, en el genocidio, hay una especial intención de los nazis de matar mujeres y niños para que no se reproduzcan. Hay 1,5 millones de niños muertos, ¿eh? No sé si conocéis Yad Vashem. Yad Vashem es el Museo de Jerusalén, donde está la Galería de los Niños, que es una cosa tremenda lo que se ha producido. Bueno, por tanto, hay una especie de simbología en que el hombre es un símbolo de toda la humanidad y quien destruye a un hombre destruye de alguna forma a la humanidad. Por eso, como he dicho antes, no van a tener, esclavitud en ningún caso. La cuestión es que el pueblo se va a dispersar. La diáspora o dispersión en hebreo se llama galut. ¿Alguna palabra hebrea es bueno saberlo? Galut. Y la diáspora va a ser una cosa tremenda, ¿no? Porque va a dispersar por todo el mundo a los judíos. ¿Por dónde? ¿Y de qué forma? Pues vamos a verlo. En primer lugar, al ser dispersados, el judío se concentra sobre sí mismo y no pierde la condición de pueblo. Lo que pierde es la condición de nación. Eso es importante, es un matiz muy importante. Habiendo perdido Jerusalén y el templo, la Torá es el símbolo teológico y moral, como he dicho antes. El poder de los rabinos y las celebraciones es lo que les mantiene unidos en la liturgia. Por eso son tan celebrativos los judíos, mucho más que nosotros, ¿eh? Pero la Navidad, por ejemplo, nuestra, se celebra más desde un punto de vista de fiesta, de vacación o de digamos, de consumo, que la Pasaj judía o el Hanukkah o Yom Kippur, que son fiestas religiosas de verdad. Os recuerdo que los sábados todavía... ¿Alguno ha coincidido en Israel en sábado? Sí. Pues ya veis que no se puede ni coger ni tomar ascensores. Es decir, es asombroso, ¿no? Es asombroso. Por eso es tan importante el papel de la familia. El papel de la familia. Mirad, hay cosas en Israel, que a mí me sorprenden, pero que es impresionante, ¿eh? Por ejemplo, no hay ningún hotel en Israel donde haya hoteles para adultos, por ejemplo. O no hay ningún restaurante en Israel para adultos. Sabes que hay muchos hoteles para adultos. No olvidéis que Israel es un país turístico, ¿eh? Muy importante. Bueno, eso es impensable. En Israel, por ejemplo, no hay residencias de ancianos, a no ser que estén enfermos o desvalidos. O sea, la familia es la gran institución. ¿Y? ¿Se encuentra mal? No, pero tiene frío. Ah, frío dices. ¿No conoce usted La venganza de Don Mendo? Frío dices, eso me espanta. Frío dices, eso me inquieta. ¿Lleva usted camiseta? Eso es lo que dice La venganza de Don Mendo. Bueno, por lo tanto, la familia va a ser fundamental, ¿eh? La familia es fundamental. Es que, bueno, ¿qué os voy a contar del mundo latino, ¿no? El mundo cristiano también se basa en la familia, ¿eh? Por eso es tan preocupante lo que estamos viviendo en nuestros días. Permitirme una cuestión sobre esto. La cuestión de la destrucción de la familia en Occidente es fruto del laicismo, pero la destrucción de las familias por parte de los nazis también es esencial. Acuérdense que dispersaban las familias para que no hubiese esa unión, ¿no? Esa unión. Desde el principio, pero ya la que es definitiva en el año 70.
el Concilio de Jerusalén, el Concilio de Jerusalén por parte de los cristianos y el Concilio de Yamina por parte de los judíos. Hay dos concilios, uno judío y otro cristiano, y se excluyen mutuamente. Dígame, ¿tiene alguna duda? No, si alguna pregunta, no. Sí, pues, por lo que pregunte usted, perfecto. Miren, aquí vamos a entrar ya en el mapa de por dónde empiezan a dispersarse. La dispersión es un proceso que va a durar mucho tiempo, ¿eh? Va a durar mucho tiempo. Y la destrucción del templo es prácticamente el cambio. Y desde Jerusalén van a ser dispersados por todo el mundo. Muchos son esclavizados y muchos huyen. Por eso este mapa que vemos aquí, empezamos a ver la primera diáspora. ¿Hacia dónde van a ir? Pues muchos hacia lo que es hoy Turquía, hacia lo que es hoy Irak, hacia lo que es hoy Irán. No olvidéis que todavía no existía el Islam. El Islam llega 7 siglos después, 6 siglos después. Por tanto, muchos van a ir a Italia, o lo que es Italia, muchos van a ir a lo que es Grecia, sobre todo Salónica, muchos van a ir por el norte de África. Se expanden por el mundo romano, muchos van a ir a Egipto muchísimo. No olvidéis que eran tolerados y pagaban los impuestos. Se les prohibía residir en Israel y obviamente no podían vivir en el templo, pero podían vivir libremente. Es decir, el mundo romano era un mundo donde la religión estaba permitida. A los judíos no se les persigue por su religión en Roma, se les persigue por su rebelión. Eso lo entienden. A los romanos les daba igual que los judíos creyesen en un Dios, en Yahvé, en en la Santísima Trinidad o en Isabel Pantoja, les da igual. Lo que no quieren es que se rebelen el orden público. Perdón, una cuestión exactamente igual que en China en nuestros días, ¿eh? En China, el Islam no es una cuestión de fe, es una cuestión de orden público. La persecución en China a los musulmanes no es porque crean en Alá, es por orden público. Y tiene todo el sentido, ¿eh? Oiga, usted crea en lo que quiera, pero no moleste. Por eso se van a incrustar de una forma absolutamente, ¿cómo decirlo?, tranquila en estas nuevas asentamientos. No olvidéis que conviven con otra religión monoteísta que están haciendo, que es el cristianismo. Pues en este momento Roma va a tener 3 religiones. La religión romana, politeísta, la religión cristiana, que está creciendo, y la religión judía, que está dispersándose. No olviden que todavía no hay persecución a los cristianos, ¿eh? Todavía no hay persecución a los cristianos. Es verdad que Nerón hizo una antes, a los que se les acusa de haber quemado Roma, pero el cristianismo va a convivir prácticamente hasta el siglo II tranquilamente con la fe romana, ¿no? Claro, ¿qué se va a suceder? Bueno, pues que sean, por favor, animistas. Sí, creían en las almas, sí. Una cosa importante, los árabes... No, eso no son árabes. Vamos a ver. Los árabes nacen en lo que es hoy Arabia Saudita. Lo que pasa es que luego se produce la arabización. Y es que la expansión del Islam va a arabizar el resto del mundo. Pero lo que es la península arábiga, los árabes son una etnia, son árabes, es una etnia, una raza, es un idioma, el árabe, y es un grupo religioso, que son animistas. Animistas. Mahoma, que sí es árabe, va a convertir a esos habitantes de la península arábiga de animistas en monoteístas, naciendo el Islam. El Islam significa sumisión, pero no sumisión en sentido negativo. Ante el Señor me someto. Es como la palabra sumisión, Islam, en español sería humillación. Me humillo ante el Señor. Creo que esto lo comenté en alguna clase. En todos los pueblos de Castilla había una cosa que se llama humilladero. En Madrid está ¿sabéis por qué se llama eso? El humilladero. Cuando voy de un pueblo a otro y llego vivo, me humillo ante el Señor. Gracias que he llegado vivo. Por eso la palabra humillar viene la palabra humildad. Sí, es un agradecimiento. Me humillo. Lo contrario, el antígono, lo antágono de lo contrario de humildad, ¿sabes lo que es? Soberbia. Que viene la palabra supradei. Creerme por encima de los dioses. Creerme que independientemente de estas clases que estamos dando, este curso, es muy gratificante si entendéis la etimología, ¿eh? No sé si lo percibís, pero las palabras tienen cromosomas, ¿eh? Las palabras son seres vivos. Las palabras, la forma de llamar a una cosa, como decía Santo Tomás, define esa cosa. Santo Tomás lo dice muy bien. Por eso es perverso lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es un neolenguaje que transforma la forma de llamar las cosas
Fijaros lo que decía Goebbels, ¿no? Goebbels en el año 32 dice, tenemos que conseguir que todos los alemanes hablen como nacionalsocialistas para que piensen como nacionalsocialistas. La forma de pensar, de hablar, te lleva a una forma de pensar, ¿no? Muerte digna. Hombre, está pasando en toda Europa está sucediendo esto, ¿no? Y luego otra perversión del lenguaje es reducir lo distinto a homogéneo, los colectivos. El colectivo tal, el colectivo, claro. Lo que es diferente se convierte en homogéneo. Es una perversión lo que estamos viviendo, pero bueno, es asombroso como lo están haciendo en nuestras narices y prácticamente no nos defendemos, ¿no? Somos víctimas, cómplices de alguna forma y espectadores de un cambio, de una ingeniería social como pocas veces se ha visto en la historia, ¿no? En la historia. Pero bueno, vamos a esto que si no me entristezco. Por lo tanto, va a haber restricciones frente a los judíos, ¿verdad? Y además se cambia el nombre de Judea. Los romanos dejarán de llamarle a Judea Judea y le llamarán Siria-Palestina. Por eso Judea dejará de llamarse así. Judea es la región donde vienen los judíos. La palabra Palestina, ¿saben de dónde viene, verdad? De los filisteos. De los filisteos. Y Siria, que es la provincia romana. La provincia se llama Siria y la zona geográfica Palestina. Decir Palestina geográficamente es como decir los monegros, es una región, una zona. Pues Siria, Palestina. Y además muchos serán vendidos como esclavos, ¿no? Y por tanto tendrán que buscar refugio fuera. Adrián un poco más tarde anima a los judíos a los no judíos que se asienten en lo que es hoy Israel. Es decir, lo que quieren los romanos es una mezcla poblacional para que los judíos sean minoría y no vuelva a haber una rebelión. Esto lo van a hacer constantemente los romanos en la historia, ¿eh? Por eso, aunque poco a poco va a ser un pueblo eliminado y disperso, y entra el concepto del pueblo judío en el exilio. El pueblo judío en el exilio, ¿verdad? El eterno nómada, el errante, el pueblo errante. Hay una ópera de Wagner tremenda que se llama El holandés errante, que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Y entra, por tanto, un discurso de normas, y el judío va a entrar en la Edad Media, en el mundo cristiano, en el mundo islámico, como minoría, en el exilio, y de una forma maldita en muchos casos, ¿no? Mirar cómo poco a poco, durante todo el proceso de la diáspora y en la Edad Media, se van a reasentar, ¿no? Y al reasentarse se dividen en grupos regionales y van a empezar a ser definidos por los lugares donde se van a asentar. Por ejemplo, los que van a ir al norte de Europa se llaman askenazis o askenazis, que van a hablar un hebreo que se llama yiddish. Los askenazis es lo que soy Alemania, lo que es hoy Polonia sobre todo, lo que soy Ucrania, lo que soy Rusia, Europa del Norte. Askenazis. Por ejemplo, una askenazi muy famosa era Golda Meir. Golda Meir era askenazi. El creador del Estado, el primer presidente, que se llama Ben Gurión, es askenazi. Otro lugar donde se van a sentar es en España. Los que van a España se llaman sefarditas y su idioma es el sefardí, que se llamará ladino más tarde. Pero en hebreo es sefardí, en español les llamamos ladino, porque estaba en la boca. Por tanto, estamos creando, digamos, grupos que van a... Esto es muy interesante, ¿eh? A dispersarse y el hebreo no se pierde, pero surgen los dialectos del hebreo o las formas de hablar hebreo con formas mezcladas con la población. Es como el Spanglish, para entenderlo. El Spanglish no es broma, ¿eh? O sea, el Spanglish es un idioma ya. ¿A qué me refiero? Pues porque para muchísimos mexicanos que viven en Estados Unidos, la mezcla de palabras españolas e inglesas es normal. Y yo recuerdo, yo tengo un cuñado que vive en California, y me acuerdo la última vez que estuvimos viéndolo allí, una chica decía, bueno, es que queda con una girl. Bueno, pues a mí me choca, ¿no? Pero es muy normal. Por ejemplo, otro slang, otra mezcla absolutamente incorporada es el yopará. El yopará es la mezcla del español con el guaraní. Es decir, lógicamente, cuando dos idiomas entran en contacto, pues se produce pues como un río y el mar, ¿no? Desembocan unos en otros. Por eso en España se va a crear un idioma y una cultura, la cultura sefardí. Y en el norte de Europa,
una cultura, que es la cultura askenazi, importantísima, ¿eh? De hecho, los ortodoxos de hoy que están en Israel, su forma de vestir es la askenazi, porque es de origen polaco. De origen polaco. Vamos, un español, un judío, un español, por muy judío que sea, no se deja los tirabuzones. Eso, olvídate, fastidias, hombre. Y por eso es muy importante, porque estos grupos tienen historias paralelas, ¿eh? Pero también divergentes. Paralelas pero divergentes. Porque se van a adecuar. Esto es interesantísimo, de verdad, ¿eh? Y voy al despacio porque es maravilloso cómo en lo que soy Francia, en España, en Italia, en todo el norte de África, se crean estos grupos sociales, ¿no? Y en todo el mundo. Por lo tanto, el mundo judío va a estar en todas partes. Esto estamos hablando de la primera diáspora. La segunda gran diáspora es la emigración de la diáspora a otros sitios, cuando se han expulsado de sus lugares. Y es cuando España expulsa a los judíos, bueno, todo el mundo expulsa a los judíos. La tercera diáspora es en el siglo XIX, cuando los pogromos, la persecución a los judíos, sobre todo del imperio zarista, ¿no? Jerusalén por tanto, pierde su capitalidad, se le prohíbe a los judíos residir en Jerusalén y son las rutas por las que van a migrar en toda la antigüedad. Donde veáis estos cuadraditos que hay por ahí, son lugares donde se van a asentar judíos importantes, en Lyon, en Viena, en Roma, el mundo galo también, bueno, el mundo romano, van a ser también importantes. Lo curioso es que así como en Alemania van a crear su cultura askenazi y en España crean la cultura sefardita, en el mundo francés y en el mundo sajón no crean cultura propia porque se integran. Es decir, el comportamiento de los judíos en cualquier otro lugar al que llegan es o de minoría no integrada o de minoría integrada. En el norte de Europa, por las leyes germánicas, y en España, por las leyes de los visigodos, que no les permiten la integración, no hay integración, hay convivencia. Por ejemplo, Recesvinto, Recaredo, Leovigildo son reyes que prohíben el matrimonio de judíos con cristianos. Lo que se llama el jus connubii. Por tanto, si un judío no se puede casar con un cristiano o una cristiana, bueno, no se puede casar con un judío, eso es impensable. Pues ya están excluidos. Ya están excluidos. Sin embargo, los galos, los merovingios, y después las culturas de Inglaterra, los sajones, las leyes no eran tan restrictivas. Por eso ahí sí hubo una integración. Por eso no hay cultura judía francesa, franca, luego más tarde la hubo, ¿no? O el Reino Unido, Bien. ¿Cuáles son los riesgos de la diáspora? ¿En qué se consiste la diáspora? ¿Recordáis cómo se dice diáspora en hebreo? Lo acabo de decir. Galut. Galut. Vais a quedar muy bien en las cenas. No, es la galut. Bueno, primero, un rasgo fundamental, dispersión de una tierra natal original, frecuentemente en forma traumática, a dos o más regiones extranjeras. Es un riesgo, es un rasgo. De forma traumática es un trauma. O sea, no es una emigración, es una expulsión. Alternativamente, desde la tierra natal en busca de trabajo. Es decir, un rasgo fundamental es que el diaspórico, el judío diaspórico, tiene que trabajar. ¿Para qué? Para sobrevivir. No olvides que en las leyes no se les permite cargos públicos, no se les permite ciertos oficios. Por lo tanto, el trabajo es consustancial. Tercero y muy importante rasgo de la diáspora, la memoria colectiva y el mito sobre la tierra natal. Por eso van a rezar siempre hacia Jerusalén. Bueno, eso también lo tienen los judíos, los cristianos, que van a rezar primero frente a Jerusalén, luego ya frente a Roma, hasta el Concilio de Trento, que se reza hacia el este. El Concilio de Trento es cuando ya es el este. O los musulmanes que rezan hacia la Meca. Creo que os comenté, nosotros teníamos una chica que era de Marruecos y que se ponía a rezar hacia la Meca, ¿no? Pero tuvimos que comprar una brújula porque una vez se pone a rezar, se llama Saba, se llama. Digo, Saba, está usted rezando hacia Ponferrada. Que la Meca está por ahí. Si os dais cuenta, en todos los aviones de las compañías de países musulmanes siempre hay una brújula que indica hacia dónde está la Meca para que la gente pueda rezar. Muy importante, la cuarta cuestión, fundamental, la idealización de la tierra ancestral. La idealización de una tierra
que prácticamente hay que recuperar, ¿verdad? Hay que recrear esta tierra ancestral, que va a ser muy natural al nacionalismo judío, no al nacionalismo israelí, al judío, que se basa en tres preceptos: la emoción, la nostalgia y el ensoñamiento, que es exactamente igual que el nacionalismo catalán del siglo XIX. Lo digo muy en serio, ¿eh? La nostalgia, ser lo que fuimos. Ensoñamiento, ser lo que podemos ser. Melancolía, la tristeza por lo perdido. Fíjense que todo el nacionalismo del siglo XIX se basa en estas cuestiones que son puramente emocionales. Este es un rasgo de la diáspora, la melancolía, la nostalgia, el ensoñamiento. Y esto va a durar hasta el siglo XIX. Cuando el siglo XIX, con la creación del sionismo, se pierde la idealización y se va a la concreción. No queremos la idea, queremos el hecho. Una nación judía. Mientras mi familia, nosotros somos vascos, mi familia, hablaban de las brumas de la historia, Amaya en el siglo VIII. Los judíos estaban creando un banco para captar emigración, comprar tierras. Es decir, es el siglo XIX. Todo el siglo XIX es una ensoñación, melancolía y nostalgia. Por eso, yo os digo, es verdad que yo estoy en la enseñanza y me pasa muchas veces. Hay ciertos debates sobre el nacionalismo catalán o sobre el mundo judío que yo, antes de empezar los debates, siempre digo lo mismo. Hablo de historia, no quiero hablar ni de ideas ni de sentimientos. Es que yo no me siento catalana, ¿a mí qué me importa? ¿En tu DNI qué pone, machote? ¿No pone español? Pues eres español. Es que no me siento, ¿a mí qué me importa? Como si yo me siento María Luisa. ¿Qué te importa que yo me sienta María Luisa? No, estoy muy en serio lo que estoy diciendo, ¿eh? Al rigor, vamos al hecho. Al hecho. Porque cuando es que perdimos los derechos, pero estás diciendo, ¿cómo que perdiste los derechos en 1715? Perdió los derechos las élites catalanas. ¿O es que creéis que la gente en Cataluña tenía derechos? Son las élites las que pierden los derechos. Por eso este concepto de la memoria colectiva va a ser un rasgo del nacionalismo del siglo XIX, porque hay una identificación entre las naciones que quieren surgir con los judíos perseguidos. Hasta tal punto que Verdi crea una ópera en la cual los italianos son los judíos, Nabucco. O va pensiero. O mia patria si vela perduta, membranzas y caravanale, dice. Claro, pues por eso se crea el mito de la memoria, que va a contagiar a nacionalismos en toda la historia. El punto 5, el retorno. El retorno. De hecho, siempre se brindaba por lo mismo. El próximo año en Jerusalén. El próximo año en Jerusalén. El brindis judío cambió a partir del nacimiento del Estado de Israel. Cuando el sionismo se crea, ya no se brinda por Jerusalén, porque ya la tienen. Y se va a brindar por la vida. Lejei. Cuando se brinda, lejei. Y todavía en nuestros días, lejei, por la vida. Por la vida. Nosotros brindamos por la salud, ¿verdad? Salud. Esta es una de las mejores traducciones que he escuchado en mi vida yo. Recuerdo que es verdad que era de Alicante, y se llama Pedro Rovira, aunque se hacía llamar Pera. Yo le llamaba Manzana, pero bueno. Este tal Pedro Rovira, una vez estábamos con unos ingleses y él, que era de Alicante, pero se hacía pasar por catalán, decía Sarut y Força el Canut. Y le pregunta a un inglés, en inglés, What's mean? ¿Qué significa Força el Canut? ¿Y sabéis cómo tradujo Força el Canut? Power to the member. Poder al miembro. Ay, es que queda gilipollas. Bueno, fijaros, el retorno, la conciencia étnica. Bien, esto hay que matizarlo. Los judíos saben que no son una raza, es un grupo, porque como se casan entre ellos, se produce una gran endogamia, pero no es racial, porque los que van al norte de Europa, al final, tienen unos rasgos distintivos. Cuidado, esta diáspora, muchos van a ir a Yemen, muchos van a ir a Etiopía, muchos negros. Por eso, el control racial es diferente, ¿no? La relación problemática con las sociedades huéspedes. Un rasgo de diáspora es esta problemática que habrá siempre con las sociedades que les acogen o en las que se integran, que es parte de la judeofobia, ¿verdad? Habrá todo tipo de motivos para que no se adapten, ¿verdad? Por ejemplo, los oficios, los apellidos judíos en España
son siempre de oficios o de lugares. Zapatero. Es un apellido judío, sí, sí. Sí, sí. Zapatero es un apellido judío. O, por ejemplo, molinero. Son oficios. Oye, un noble español no se puede llamar molinero. ¿Eso qué es? Se llamará Saete Jade 10 de Ontañón, con 4... Vamos, que las iniciales de la camisa parezca que es el abecedario, ¿no? Es decir, un español se llama hijo de López, hijo de Rodríguez. Por eso se va a notar mucho en los apellidos. La diferencia entre el mundo askenazi y el mundo sefardí es que el mundo sefardí, sus apellidos son de lugares y de oficios, y como en el mundo germánico sí pueden trabajar, son de lugares naturales. Schomberg, por ejemplo, Montaña Bonita. Rubinstein, Piedra Roja. Fíjate, por eso es que eran culturas diferentes, ¿eh? Vamos, para mí, conocer para mí si alguien es judío o de origen o no, no es por su aspecto, es claramente en cuanto conoces los apellidos. Hombre, hay muchas mezclas, ¿no? Pero alguien que se apellide Cohen, vamos, vamos a ver, si alguien lleva un casco, una manguera y un camión rojo con escalera, bombero, pues si se apellida Cohen, pues no va a ser finlandés. Bueno, pues ya está, ¿no? Por eso, esta relación problemática, incluso en los nombres, ¿eh? Hay nombres que están prohibidos para los judíos. Los judíos no pueden tener no pueden tener nombres cristianos, porque no están bautizados. Por eso mantienen sus nombres hasta nuestros días. Y se produce una paradoja muy curiosa, y es que el cristianismo actual, o Europa actual, adopta muchos nombres judíos, y los judíos nunca adoptan, perdón, nombres cristianos. ¿Cuántas personas se llaman Esther? ¿Cuántas personas se llaman Sara? ¿Cuántas personas se llaman Aarón? Es decir, curioso como nosotros hemos adoptado nombres judíos. Yo no me imagino ningún judío que se llame Carmen o que se llame Manolo. Sin embargo, fijaros al revés, sí, ¿eh? Van a mantener también la nomenclatura. Es que es muy importante, porque el nombre define un carácter. Creo que lo comenté. A los niños judíos se les ponía el nombre, no nada más nacer, a los días, cuando manifestaban un carácter. Y en función del carácter que manifestaban, pues se le ponía un nombre. O también por herencia, ¿no? Pues si mi padre se llama David, pues a lo mejor le puede llamar también David. Bueno, punto 8, muy importante. Por favor. Bueno, quería preguntarte, que no sé si lo he entendido. Dígame. Has dicho que según el sitio donde iban en la diáspora, que los caracteres raciales Va mezclándose, se sí. mezclaban, pero si no se mezclaban con los nativos de cada país. Pero sí los que están esclavizados. Sí los que están esclavizados. A ver, muchos son esclavizados. No en España, pero sí en el mundo germánico, son esclavizados. Y al ser esclavizados, ahí sí los hijos de los esclavos se convierten, son racialmente una mezcla, sí. Sí. De todas maneras, una cosa es la Torá y otra cosa es el hecho. Es decir, hay mucha gente que se van a convertir. Muchos se convierten, ¿eh? Son falsos conversos. O sea, la cuestión de la conversión es cuestión de seguridad. Judíos, a partir del siglo XV, muchísimos. En esta parte no. A partir del siglo se llaman marranos. ¿Sabes por qué se llaman marranos? No se llaman marranos porque sean cerdos. Es por marrar. Marrar es un verbo que significa agarrarse a algo. Se agarran a esto, marrar. También los cristianos se van a convertir en masa cuando los musulmanes invadan el norte de África, ¿eh? Son los falsos conversos, ¿no? Los falsos conversos. Bueno, muy importante, perdón, muchos son falsos conversos, ¿no? El punto 8 es muy importante. Como son excluyentes, hay una empatía y solidaridad muy fuerte entre ellos. Es decir, el concepto de grupo y de nación hasta nuestros días, ¿eh? Y muy importante el enriquecimiento como objetivo. ¿Por qué quieren enriquecerse? Para tener seguridad. Seguridad que en caso de huida tienen en poco espacio sus riquezas, ¿no? La riqueza tiene una riqueza material, que es los diamantes, el oro, y una riqueza intelectual, que es el conocimiento. Por eso, en todas las sociedades donde vayan a ir, el conocimiento se va a cultivar. Fíjense, y no quiero compararlo con el mundo árabe, pero el mundo árabe tiene 1.200 millones de habitantes, tiene 3 premios Nobel, y los 3 de literatura. Que no digo que no tenga mérito, pero con los libros no se cura la pandemia, ¿eh? Ni con los influencers. Y bueno, es verdad también que a Bob Dylan le dieron el premio Nobel, ¿no? Bueno,
Los judíos, que es el 0,02% de la humanidad, 0,02% de la humanidad, tienen prácticamente el 35% de los premios Nobel. Asombrosa, ¿eh? Es verdad que casi todos en Estados Unidos posteriormente por la migración. Es una cosa asombrosa. Es decir, que el 0,02 tenga el 35% y que prácticamente el 20% de la humanidad tenga 3 premios Nobel. Bueno, tampoco es que España tenga muchos, ¿no? Pero bueno, bueno, Ramón y Cajal es un premio Nobel de Medicina. Yo recuerdo una vez que estaba en la Universidad de Haifa y me acuerdo que, porque hicimos en la universidad nuestra un acuerdo con la Universidad de Haifa, y cuando llego a esa universidad me preguntan, ¿usted de qué universidad es? Pues de la Universidad Nebrija, de Madrid. ¿Y cuántos premios Nobel tienen ustedes? Y yo creía que se refería a España. Y dije, bueno, pues, no sé, suena una tecla, debe ser desde fuera. O alguien tiene un WhatsApp que está entrando mensajes. No, no pasa nada, no se preocupen. No se preocupen. Y me preguntaron, ¿cuántos premios Nobel tienen ustedes? Pues empecé a decir, no, ustedes como universidad. Pues el cross del rector, y no sé si el Masterchef hemos ganado algo. Es decir, no, es muy importante la cultura, el conocimiento. Por eso he dicho una cosa muy importante antes, es el país del mundo con menos abandono escolar. Hasta nuestros días, ¿eh? Tiene que ver también con la madurez, ¿no? Bien. El concilio de Jamnia es cuando se va a aparecer. La comunidad judía de Babilonia va a empezar a declinar porque en África del Norte, lo que es Argelia, Marruecos, Mauritania, ahí se van a asentar, pero según se asientan los musulmanes, también ellos van a estar huyendo más adelante, ¿no? Y a los judíos que habitan con los monos se les conocía como sefardíes, sefarat en hebreo, ¿verdad? Que es el propio idioma, como he dicho antes. Hay otro grupo. Sí. No, yo creo que suena para el altavoz. Yo creo que yo creo que esto tiene un Bluetooth, el Bluetooth va a entrar, pero no se preocupen. Por lo tanto, básicamente los grupos mayoritarios serán sefarditas y askenazis, como he dicho antes, uno del norte de Europa y otro de lo que es hoy España. Askenazis, vamos con este grupo que es italiano. Son los que se van a sentar en lo que es Alemania, norte de Francia, Valle del Rin, y que se dedican a artesanía, al vino, al comercio, y como se dedican a estos oficios, pues trabajan, los nombres que reciben son de la naturaleza, como he dicho antes. Desde el principio, el comercio. El comercio va a ser fundamental. El vino, obviamente, ¿no? Porque no olvidéis que Alemania es un lugar de cerveza. De hecho, el vino lo llevan los judíos. El vino lo están llevando los judíos. Es muy interesante. El mundo latino es un mundo de vino. El mundo del norte de Europa es un mundo de cebada, ¿verdad? Es un mundo de cebada. Que es una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? ¿Sabéis cómo se dice vino en turco? Kermesi. Kermesi. Carmesí. Por el color rojo, los judíos, cuando vuelven, son expulsados de España, llevan el vino al Imperio Otomano, porque los musulmanes no bebían vino. Y como era rojo, pues carmesí. Sí, también los españoles tenemos dos y los portugueses. Los españoles llevaron al Imperio Otomano el vino y la naranja. ¿Sabes cómo se dice naranja en turco? Portacal, por Portugal. Por los portugueses son los comerciantes que llegaban. Y yo no tengo la culpa, así se llaman. Bueno, por lo tanto, los askenazis van a tener este asentamiento, ¿no? Italianos viven en la península italiana, pero se van a integrar, ¿eh? Prácticamente no tienen una cultura propia, pues se integran. Judíos del norte de África, muy importantes, descendientes de allí, y van a ser expulsados después de la creación del Estado de Israel. Todos estos grupos van a vivir en estos países hasta el siglo XX, ¿eh? Hasta el siglo XX. El siglo XX es cuando van a ser expulsados. Perdón, no. Italia, es que Italia no existía. Van a integrar, sobre todo en las dos repúblicas donde más cristianos judíos va a haber, va a ser Venecia y la República de Florencia, en Toscana. En el sur de Italia no hay judíos. ¿Sabe por qué? Porque somos España. Es España, el reino de las dos Sicilias. En el Vaticano, en la estancia, no hay judíos prácticamente. Está el Papa. No olvidéis una cosa muy importante que os he dicho algunas veces. Lo que te protege es profesar la fe de tu Señor. Si yo soy español y protestante, bueno, no soy español, pero si soy español y protestante y mi rey es católico, yo no estoy protegido, ¿eh? Por eso van a ir a lugares donde se les permita por lo menos la tolerancia religiosa, con sus limitaciones. Hay unos que se llaman los misrahíes, que son las comunidades judías, Misrah, que significa oriental, en Irak, en Siria, en Líbano y en Egipto. Significa los orientales. O sea, el mundo árabe
tiene dos grandes zonas geográficas, el Magreb y el Misrek. El Magreb significa el poniente, es donde el sol se pone. Y el Misret significa el levante. Por eso a la parte oriente se llama el levante. Y estos misrajíes son los que vienen en estos países que van a vivir aquí hasta 1948. Fijaros que son 2000 años. Perdón. Sí, cuando son expulsados, ¿no? Son expulsados cuando que el Estado de Israel. Hay otros que se llaman los teimanim, que son los yemenitas. Los yemenitas, árabe, son de origen árabe, y después de Israel son expulsados. Sí, sí. Judíos etíopes, judíos yemeníes, quedan muy pocos, ¿sí? Bueno, yo puedo decir no queda ninguno, igual que en Irán, no queda ninguno. Les recomiendo una película interesantísima que se llama Septiembre en Giraz. ¿La han visto? Septiembre en Giraz. Y es cuando se produce la revolución de Khomeini, pero con el Shah de Persia, ¿cómo se llama el Shah? El Shah, Reza Pahlavi. Los judíos vivían tranquilamente, ¿eh? Los judíos estaban integrados en el mundo iraní, persa. Cuando llega Khomeini los expulsa. Bueno, más que los expulsas, que mejor que te vayas, ¿no? Por eso, fijaros qué conmoción para los judíos del mundo. Por eso hoy en día vemos que Israel se ha creado con las diásporas inversas, con los retornos, se llaman aliyah. Aliyah. Bien. Etíopes, conocidos como falashas. Falashas. Bueno, pues van a llegar también y van a vivir prácticamente hasta los años 80, años 90 en Etiopía. Por eso hay tantos judíos de tez tan morena y tez negra, ¿verdad? Casi 40.000, que son todos rescatados en una noche. Operación Alfombra Voladora. Son reunidos en un campo, el ejército israelí manda aviones, los aviones hacen un perímetro en el aeropuerto de Addis Abeba y van saliendo en aviones los judíos porque los iban a matar. Los iba a matar el Negus, Haile Selassie, ¿os acordáis? Los iban a matar, por eso está interesantísimo. Hay judíos indios, bueno, por los que van a ir hacia la India, hay judíos chinos, pero muy poquitos, quedan mínimos lo que quedan, ¿no? Que están perfectamente tolerados. Los judíos en China son muy poquitos, pero están perfectamente tolerados, claro, ¿no? ¿Los de Etíope son más negros que los de Yemen? ¿Perdón? Los de Etíope. Sí, sí. Los etíopes son más morenos, son más oscuros. Sí, son africanos. Porque los de Yemen también. Sí, pero sí, vamos a ver. El pantón negro no es único, hay pantones, me refiero, hay una economía del negro. Y la negritud de África no es la negritud del Yemen. Yemen son mucho más morenos y además los rasgos étnicos no son negroides, son árabes. La nariz, las orejas. El rasgo etíope es diferente, son más diferentes, son diferentes, ¿no? Es que lo de la negritud hay gamas, ¿eh? Yo recuerdo una vez en República Dominicana que teníamos un conductor y un día le pregunto, se llama Nilo. Digo, Nilo, ¿toda tu familia es negra? Yo no soy negro, soy moreno. Tú eres negro, macho, no me... Soy negro. Y había en la esquina un haitiano. Me dice, ese es negro. Le miré y dije, joder, que es verdad. Es que volví a mirar a Nilo y me parecía noruego. Es decir, es que tenemos una percepción de la negritud como si fuera igual que los blancos. Igual que los caucásicos tenemos colores diferentes. No es lo mismo un mediterráneo que un báltico, pero somos caucásicos siendo europeos, ¿no? Entonces, las mezclas raciales son, bueno, la evolución racial. El judaísmo tenía su mirada puesta no en Roma como Jerusalén, tenía no tanto en Roma, como es Jerusalén, ¿eh? Es Jerusalén la clave. Por eso Tácito o Quintiliano realizaron observaciones antijudías. Oye, estos, ya en la época romana, estos judíos que no piensan en Roma, piensan en una ciudad que han perdido. Se les considera infieles al emperador. Además, en la segunda mitad, fíjense lo que dice Melitón de Sardes. Dice, escucha y ved todas las estirpes de la tierra. Dios ha sido asesinado, el rey de Israel ha sido muerto por los restos de Israel. Y así nace la acusación de deicidad para los judíos. Ya tenemos dos motivos de la judeofobia. Uno, los romanos son más fieles a Jerusalén que a Roma. Este obispo han matado a Dios, deicidas. Y van surgiendo los motivos. Cosa que no es cierta, porque quien mata a Cristo son los romanos. Pero bueno, va surgiendo la judeofobia. Una, la no integración. La no integración, no se integran. Primero, porque no se les deja integrar, y segundo, porque mantienen sus costumbres.
Eso produce que a lo largo de la historia el judío sea sospechoso. ¿Qué es más fiel, a su fe o a su rey? ¿Verdad? Diríamos en nuestros días. Por eso ya llegaremos al siglo XIX, que es durísimo lo que va a suceder, cuando los judíos tienen que decidir si son alemanes o judíos, si son franceses o judíos, si son rusos o judíos. Y no podéis imaginar la cantidad de judíos que todos conocéis que van a convertir al cristianismo para tener la nacionalidad. Por ejemplo, un músico que todos conocéis, Félix Mendelssohn. Mendelssohn cambia su nombre. El hijo de Mendel. Bueno, Mendel era la familia, ¿no? Y este es un músico que era judío y para poder tener trabajo se hace cristiano. Y se hace tan cristiano, era protestante, que va a estudiar la obra de Bach. Eso es precioso, ¿eh? Os va a producir una emoción tremenda y los que vais a asistir al curso de música barroca lo vais a aprender en profundidad. Empezamos el 1 de febrero. Porque la obra de Bach en el siglo XIX había desaparecido. Bach no gustaba a Bach. Bach había desaparecido. No existía. Se le consideraba un músico, pues que la música de Bach era absolutamente decadente. Y Mendelssohn es el que recupera la música de Bach. Por eso vais a Leipzig. Leipzig, que es la ciudad donde Bach trabajó 28 años. En Leipzig está la estatua de Bach y enfrente la de Mendelssohn. Por eso es tan importante la figura de Mendelssohn para recuperar a Bach en Leipzig. Pero hay muchísimos que se van a convertir al cristianismo para no ser perseguidos y para tener la nacionalidad, ¿verdad? Fijaros que Constantino el Grande va a ser otro que abiertamente, un emperador, empieza a manifestar abiertamente animosidad contra los judíos, ¿no? Contra los judíos y sus privilegios, ¿no? Y sus privilegios. Bueno, empezamos al inicio de la judeofobia, ¿verdad? Crisóstomo le va a llamar el pueblo de San Crisóstomo, en el siglo IV, siempre condena a los judíos abiertamente. Claro, eso hay que entenderlo. En el siglo IV, en el 386, el cristianismo ya es oficial. ¿Os acordáis qué año fue oficial el cristianismo? 313, Edicto de Milán. Por tanto, ya es la religión oficial. Ya se puede perseguir al judío desde la ley y desde la fe. Y es Crisóstomo, el 386, que prácticamente ya empiezan los sermones contra los judíos y es el antisemitismo cristiano. Igual que un antisemitismo de los nacionalsocialistas, hay un antisemitismo cristiano. Todos los países van a tener una fobia particular al judío. Yo realmente me siento muy identificado con esta fobia por la leyenda negra española. Igual que una leyenda contra el judío, ¿qué es la leyenda negra española? La leyenda negra española a mí me indigna porque es la hispanofobia legitimada. Es asombroso, ¿verdad? Como Francia, Inglaterra y los demás países no tienen que dar cuentas morales de su historia. Pero nosotros la historia de España se juzga desde el punto de vista moral. Tiene narices, ¿eh? Lo digo muy en serio, ¿eh? Por eso, cuidado con esto, porque el río se empieza a pergeñar aquí y acabará en el siglo XX con el genocidio, ¿no? Por eso empezamos ya a ver cuestiones muy serias sobre cómo empieza a juzgarse al judío y a perseguirse, ¿verdad? Fíjense lo que dice: abandonados por Dios, presas del demonio. Los judíos odiosos son los asesinos de Cristo. Todo lo que está de los judíos se inscribe en la bestialidad. Son comparados con perros. Perros judíos se le dice, ¿verdad? A veces con puercos, con chivos, con bestias salvajes o con caballos muy hartos, cada uno linchando a la mujer de su vecino. Bestias que tienen todos los vicios: voracidad, glotonería, lubricidad, sin contar con los defectos humanos: rapiña, codicia, traición, robo. Va a empezar una enorme, digamos, pábulo de... Además, todo lo que respecta a los judíos es mancillado e impuro. Su cultura se burla, ridícula, vergonzosa, sus ayunos, toda la simbología, ¿verdad? Sus danzas. Sabéis que los judíos tienen en la música y en la danza una expresión de alegría. No sé si os dais cuenta que los judíos siempre están cantando. Hay dos características del mundo judío: la gratitud y la música. No sé si estáis siguiendo la guerra de Israel y las celebraciones de los que vuelven a casa. Bueno, yo lo sigo con cierta frecuencia. Y es muy curioso cuando los chicos vuelven a casa. Son chicos de 18 y 20 años, los que están en la guerra. Son chicos jóvenes, claro. Y cuando vuelven a sus casas, siempre hay un baile. ¿Habéis visto alguna vez una boda judía? ¿Habéis visto cómo son las bodas judías?
Es puro baile todo. Sí, es Yentl, por ejemplo, la película Yentl o Besos en el tejado. Es decir, la música es constante, ¿no? De hecho, hay un tipo de música judía que se llama Kashmir. Se llama Kashmir, no como Kashmir de la lana, ¿eh? Viene del nombre de Casemiro, porque el rey polaco que recibió a todos los judíos que fueron expulsados por otros países fue Kashmir, en una ciudad que se llama Cracovia. Y del barrio de Kashmir surge la gran cultura musical judía, y es Kashmir, pero se llama música Kashmir. Eso normalmente es un instrumento judío, es el clarinete. No es casual que Woody Allen tocase el clarinete, ¿eh? Aparte que era, no, es verdad, pues como es un... O por ejemplo la sofá, ¿no? Bueno, obviamente con la conversión al cristianismo del mundo romano, pues se va a agravar mucho más, ¿no? Y en el Concilio de Nicea se acusa a los judíos de la muerte de Jesús. Y surge el mito medieval, ¿verdad? Y a los judíos se les podía ocupar cargos públicos, tener empleos y casarse con no judíos. Se les va apartando, se les va mancillando, ¿no? ¿Qué cristiano quiere que su hija case con un judío? ¿Qué cristiano quiere que su hijo case con una judía? Es decir, es un apartamiento, ¿no? De hecho, se les va a apartar también físicamente. Van a vivir en barrios o en lugares apartados, que se llaman juderías. Los guetos saldrán mucho más tarde, ¿eh? Fíjate. ¿Por qué los cristianos demonizan a los judíos? ¿Porque mataron a Dios? Los cristianos les acusan de haber matado a Dios. Los cristianos los acusan de haber matado a Dios. A Cristo. Sí. Sí, sí, desde el principio. Es decir, hay un libro que se llama El proceso a Jesús. Está escrito por un abogado español. Y el proceso a Jesús, quien mata a los romanos, a Cristo, son los romanos. Pero quien entrega a los romanos a Cristo es el Sanedrín. Más que una razón, es un pretexto. Es decir, el mundo judío no quiere el mundo cristiano no quiere mezclas, no quiere nada que pueda alterar su orden establecido, ¿no? Sí, pero los judíos, Cristo no existe como un judío, un profeta. Sí, así es. Sí, pero han matado a Cristo. Es uno de los motivos. Otro motivo, no se integran. Otro motivo, solamente buscan... Y luego otra cosa que se llama el mito. Hay mitos, sí. Comen niños, hacen fiestas paganas. Es decir, hay un montón de cosas que los mantienen apartados. Los mantienen apartados. No confundáis la judeofobia con la xenofobia. No se les odia por ser extranjeros. Se les odia por ser judíos. ¿Eh? Es que el odio no es racional. El odio no es racional. Es decir, nosotros en el mundo actual, en el mundo occidental nuestro, igual que hay judeofobia por parte de los árabes, yo creo que por muchas razones que no quiero entrar ahora, hay una islamofobia muy fuerte también, ¿eh? Una islamofobia. Sí, ¿ves? Pero, y decir, joder, es que claro, bueno. Pero claro, pues eso es lo que pensaban los cristianos. Esto se lo ganan. También, eso pensaban los cristianos, ¿no? Hoy ha habido una reyerta en Villaverde. Ha habido una reyerta en Villaverde. Fijaros que se les acusa a gran parte de la inmigración del aumento de la delincuencia, ¿no? Y bueno, pues mucha gente sostiene pues una xenofobia por eso. Bueno. ¿Cómo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo es un comentario que he escuchado esta mañana. Es que esto antes no pasaba en España. Bueno, es que lo peor que hizo el caudillo fue morirse. Bueno, seguimos un poco más, venga. Fijaros, esta es la legislación romana contra los judíos. Esta González de Dinero. Aquí tenéis leyes romanas prohibiendo la conversión de los cristianos al judaísmo. Leyes romanas sobre la posesión de los esclavos por los judíos. Leyes romanas sobre ocupación de cargos públicos y actos. Leyes romanas sobre la relación de judíos y cristianos. Es decir, se les trata como una raza aparte, como un pueblo aparte. Y además con pena de muerte, confiscación de bienes, privación del derecho de legar bienes, pena de muerte, libertad para ser esclavos. Bueno, todo esto que va a hacer, ¿no? Aquí tenéis todas las leyes y todos los años. No voy a ir ley por ley, pero si os dais cuenta es gradual, es una persecución gradual. Al final serán, en muchos casos, digamos, por ejemplo, en el siglo IV se les prohíbe participar en el ejército.
Por ejemplo, con Teodosio se prohíbe matrimonios mixtos entre judíos y cristianos. Prohibición de construir sinagogas. Por eso el mundo medieval español fue tan liberal, aunque no lo crean. El mundo español, es verdad que con los reyes católicos se produce la expulsión del judaísmo, no del judío. Cuidado, ¿eh? Se expulsa la fe, pero no la persona. Claro que también es verdad que es una... Así como se expulsa al musulmán sí, porque por un motivo, no sé, los reyes católicos, ya llegaremos a ello, la expulsión de los judíos no tiene nada que ver de los motivos de la expulsión de los musulmanes. Al judío se le expulsa por motivos puramente religiosos. Al musulmán por motivos de seguridad, además de religiosos. No olvidéis que cuando se le expulsa al musulmán, el Imperio Otomano lo tenemos en las puertas de Málaga, ¿eh? Los tenemos en África, en Túnez, en Argelia. Por eso es un problema de seguridad. Porque ¿dónde queréis que tomaron prisionero a Cervantes? ¿En Rosas? No, en Argelia lo meten en la cárcel. Pero donde fue en Aragón entonces, la corona de Aragón. Pero, por ejemplo, hay reyes de España, de Castilla, perdón, tremendamente interesantes en la cultura judía. Alfonso X el Sabio, por ejemplo. Alfonso X el Sabio tiene la mala suerte de ser español, castellano en este caso. Es un rey que pudo ser emperador, casado con Beatriz de Suabia. De hecho, Fernando V de Aragón. Fernando V de Aragón quiso cambiar la capital de Zaragoza a Nápoles. Era mucho más importante Nápoles que Zaragoza, sobre todo en el siglo XIII. Y todos estos reyes, unos reyes de una enorme tolerancia. Por eso, la cultura sefardita en España, oye, la Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X el Sabio. En España nunca hubo persecución al judío desde el punto de vista del genocidio. Es que España nunca tuvo un genocidio. Hubo una persecución de miedo a lo diferente. Miedo a lo diferente, que es habitual en las poblaciones, ¿no? Por eso los judíos tendían a juntarse y a vivir en barrios juntos, las juderías, que estaban abiertas. Pero esto lo hacemos cualquiera de nosotros, ¿eh? ¿Dónde creen ustedes que yo vivía cuando yo vivía en Egipto? En la comunidad internacional. Hay un barrio que se llama Semalek, donde vivía, porque se me ocurrió alquilar una casa que duró una semana. Duró una semana porque a la semana ya se habían conectado a la línea mía de la luz 4 o 5 vecinos. Y cuando llegó la primera factura, dije, pero si no estoy en casa. Y dice, no, es que se han enganchado no sé cuántos a la luz. Pues tenía un amigo italiano, y dice, oye, ¿tú dónde vives? En Semalek, pues a Semalek. Y por eso no hablo árabe, porque me relacionaba con europeo. Así como en Turquía, sí viví entre turcos, porque ahí es diferente el mundo árabe. Cuidado, uno tiende a vivir donde están sus semejantes. Los españoles somos... Y yo he vivido 9 años fuera de mi país, lo puedo decir con cierta, no autoridad, pero con cierta experiencia. Nos integramos inmediatamente. Fíjense que los chinos crean Chinatown, los italianos Little Italy, los judíos sus barrios. ¿Dónde hay un barrio español? El español se integra. Piénsenlo, ¿eh? No hay ni un barrio español. Yo solamente conozco 2 países o 2 pueblos de integración plena, que son los españoles y los portugueses. Los demás, al final, crean sus propias comunidades, ¿no? Es verdad que el español también crea, pues, la casa del inmigrante, ¿no? Porque hubo en el siglo XIX una inmigración. Por ejemplo, el Club Gallego en México, no se conoce el Club Gallego de México. El Club Gallego de México, uno se cree que, vamos, es un piso alquilado en el que pone I love Mondoñedo. No, no. O sea, el Club México tiene un estadio de fútbol dentro, no sé cuántas piscinas. Bueno, es la leche lo que hay ahí, ¿eh? No sé, me hace la pena estudiar la inmigración española como hecho que además no se estudia nunca, ¿eh? Nosotros no tenemos conciencia de la inmigración española, ¿eh? Posiblemente el mejor museo de la inmigración que hay en España está en Colombres. Colombres está en Asturias, justo entre la línea entre Asturias, el borde entre Asturias y que, por cierto, ahí casi sí que me pegan. Porque es verdad que la culpa fue mía, no por lo que pregunté, sino por la hora que era y el grado de alcohol que llevaba al que se lo pregunté. Porque le dije, Colombres, sí, dice, nosotros estamos en la frontera entre Asturias y Cantabria. Y dije yo, ¿cómo que la frontera? ¿Qué es eso de frontera? Será el límite.
Y claro, esto es una frontera porque no queremos nada con los cántabros. Y yo cuando ya vi que la cosa se ponía seria, en términos taurinos me achiqué en tablas, me acochiné en tablas y ya me fui a lo mío, ¿no? Pero es asombroso lo que hemos creado en España, ¿eh? Que cántabros sea diferente que los... Claro, es una cosa asombrosa, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro. Fíjense, por tanto, esta persecución que va a ir. Os recomiendo de verdad que veáis el Museo de Colombres, ¿eh? Merece la pena estudiar este museo de la inmigración. De hecho, no aquí todavía en farmacia, pero en otro lugar, yo imparto un curso entero de la inmigración a través de la historia. La emigración a través de la historia. Es una cosa fabulosa, ¿eh? De verdad que es una de mis pasiones, estudiar las emigraciones y cómo ha cambiado la historia. ¿Cuál creéis que es la segunda ciudad de Polonia? La segunda ciudad de Polonia en número de habitantes. ¿Cuál creéis que es? Chicago. Chicago. La segunda ciudad de Irlanda. Dublín, Nueva York. ¿Cuál creéis que es la primera ciudad de Grecia? La primera ciudad de Grecia en número de habitantes. Melbourne. No es Melbourne, no es Atenas. Es decir, cuando uno... No digas que no os sorprende lo que estoy diciendo. ¿Cómo se ha producido esto? Bueno, pues es que es impresionante la emigración a través de la historia. Es que crea unos cambios en las poblaciones que son colosales, ¿eh? Y España no somos conscientes de cómo a través de la emigración se ha mantenido la hispanidad. Porque España ya no existe en América, pero existe la hispanidad como cultura y como... ¿Pero cuántos españoles creen ustedes que viven en América? Sí, pero muchos, ¿cuántos son? Digan, a ver si acierta. ¿Cuántos españoles creen ustedes que viven en Hispanoamérica? Desde México hasta Chile. No, hasta tantos no. 6 millones. Pero llegó a 10 porque la emigración... Vamos, España es un país que produce retorno. ¿Por qué he metido en esto la emigración yo? Ah, bueno, porque está lo de los judíos. Es decir, hay países donde uno emigra o se va a trabajar y vuelve. O sea, yo no conozco a nadie que se vaya a trabajar a Qatar o que se vaya a trabajar a Arabia Saudita, lo hace por dinero y vuelve. Porque eso no produce arraigo. España es un país de arraigo. Y el español es arraigado. El español vuelve, acaba volviendo en gran parte, ¿no? Sí, está volviendo. Está volviendo. Bueno, vamos a ver entonces el próximo día cómo esta emigración en todas partes va a producir la judeofobia. Es muy interesante. Si tienen de aquí la semana que viene ocasión de ver una película que se llama El Médico,